Entonces, sin más tiempo que tomar, sin más preámbulo en todo esto, les voy a pedir que nos pongamos todos de pie y que abramos la Biblia en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Voy a leer del verso 9 al verso 11 la gloriosa palabra de nuestro Señor y de nuestro Dios. Amén. Lo vuelvo a repetir, el libro de los Hechos, capítulo número 18, verso 9 al verso 11. Leemos todos. El libro de los Hechos está adelantito de los Evangelios y antes de la carta a los Romanos. Sabe que yo estoy en un completo desacuerdo cuando en ocasiones evangelistas, ministros, pastores, gente que en veces dice el texto bíblico y luego le dicen a la gente, eso está entre Génesis y Apocalipsis. Eso no ayuda en nada. Eso es sarcástico, obviamente. No todos tenemos la misma facilidad de la palabra, pero tenemos que tener mucha paciencia con quien no tiene esta práctica. Amén. Entonces todos lo tenemos. El capítulo 18 del libro de los Hechos, en el verso número 9, dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. El verso 10, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El verso 11, el final declara, y se detuvo allí 1 año y 6 meses y enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Vamos a decirle al Señor Dios y Padre en esta mañana, te agradecemos el que tú nos concedes el poder cantar, poder participar, Señor mi Dios, en la ofrenda, en los diezmos, mostrarte nuestra gratitud y obediencia, nuestra confianza en ti, Padre amado. Hoy, Señor, al leer tu palabra, te pedimos que a través de la gloria y el poder de tu maravilloso Espíritu, Señor, tú nos enseñes. Con ella nos redargullas, corrijas, instruyas, para que seamos mejor, Señor, en esta vida, haciendo tu poderosa voluntad. Ayúdanos, Dios, al ser instruidos, al salir fuera y ser luminares en un mundo, Señor, oscuro que se pierde, que convulsiona por el pecado, Señor. Danos gracia a través de tu palabra, bendición y fortaleza para hacer tu voluntad, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo. Alguien dígale al Espíritu glorioso de nuestro Dios, háblame, enséñame, bendíceme en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, amados hermanos. Hoy intitulé este mensaje de esta manera en el plan de púlpito, que el temor no nos paralice. Entonces es muy importante, obviamente, poder nosotros o tener que definir lo que es secularmente el significado de la palabra temor. Y cuando usted va según las enciclopedias o como la Real Academia Española, el diccionario Botts o el pequeño Larousse, ellos casi la mayoría dicen que en su definición de la palabra temor, dicen claramente que es esto algo que nosotros debemos de entender como lo que es miedo. Es tener obviamente como cobardía, tener temor, es no tener confianza. Y cuando esto ellos lo explican obviamente, dicen claramente esto. Por eso dice secularmente la definición de la palabra temor, dice es la pasión del ánimo, ¿verdad? La pasión del ánimo, o sea, pasión en el sentido no de estar enamorado, sino de padecer. Es cuando el ánimo está padeciendo. Es como cuando alguien dice, yo tenía bien mucho ánimo, pero me piqué, me corté. El ánimo me dio esa pasión, me dio ese sufrimiento, me dio ese dolor. Y eso es a lo que significa. Por eso dice, es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino. Y cuando hace un punto, dice, también es obviamente el riesgo o peligro que una persona quiere evitar. No sé si está el hermano Bernie ahí, estoy oyendo un feedback aquí en los monitores. Si me lo pueden quitar, por favor. Entonces, volviendo a esto, dice, pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino o dañoso. Es evitar aquello que es riesgo o peligro. Y luego dice que también temor, en el sentido, dice, es tener miedo. Es el sobresalto que llega a la vida de la persona. Es el terror, el horror, el espanto, el pavor, la provisión, obviamente, de ese sentido de libertad.
Y eso es lo que obviamente nuestro Señor y nuestro Dios le dijo al apóstol Pablo que él no debía de tener. Él no debía de tener pavor, él no debía de tener horror, espanto, él no debía de tener terror, él no debía de ser sobresaltado en eso. Él no debía de tener miedo, obviamente, al peligro y arriesgarse a hacer algo por el Señor nuestro Dios. Él tenía que rechazar todo eso, y la razón principal por qué él tenía que hacer todo esto era porque el Señor nuestro Dios le aseguró que él iba a estar con él. Ahora, esta porción de la escritura que yo acabo de leer es una porción muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de darnos cuenta en el trasfondo histórico de la palabra de Dios qué era lo que allí estaba pasando. Y lo que allí estaba pasando, todos sabemos, los que leemos la Biblia, que el capítulo 17 habla del apóstol Pablo en Atenas, en el Areópago, hablando obviamente con los estoicos y los epicúreos, hablando con gente filósofa de aquellos días, gente que se interesaba solamente en novedades, pero cuando ellos oyeron hablar a Pablo, dijeron: ¿qué es este palabrero que este viene a decirnos? Él entonces les quiso aclarar, disertando con ellos, que él predicaba al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y en ese sentido él les decía a estas gentes, como dije en la semana pasada, que él obviamente no estaba predicando a un Dios que dependía de nosotros, sino un Dios que podía sustentarnos a todos nosotros, como dice el verso 24 y 25 de Hechos 17. Y eso es lo que hace obviamente una gran distinción en el Dios vivo, en el Dios santo y verdadero, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en los templos hechos por las manos humanas, ni es honrado, dice el verso 25, por manos de los hombres, como si él necesitase de algo. No, pues él es el quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces la vida Él la da, la vida Él la quita. Él puede guardar. Mira, amado hermano, si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Amén. Déselo con toda su vida. Déselo: Señor, te voy a alabar, te voy a bendecir y te voy a exaltar, porque tú eres digno de toda mi adoración y de la adoración de todo este pueblo. Amén. Amén. Entonces, eso que estamos diciendo, el apóstol Pablo, saliendo entonces de Atenas, habiendo predicado el poderoso mensaje de la palabra de Dios, registra la palabra del Señor, que allí había gente en el Areópago que creyó en el Señor. O sea, que gente de aquellos filósofos, de aquella gente importante, aquellos pensadores de aquellos días, fueron convertidos por el poder del evangelio. Entonces, cuando el apóstol Pablo sale de Atenas para entrar en Corinto, dice la palabra del Señor, vea el verso número 1 del capítulo 18, es clave, el verso 5, el verso 6, el 7, el 8, el 9 en adelante. Y esto nosotros lo debemos de entender, como si el hermano Jerry nos pone el verso primero del capítulo 18. Dice que saliendo Pablo, ¿de dónde? Desde Atenas. Dice así: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A la ciudad de Corinto. Y allí obviamente él, ¿qué hizo? Comenzó nuevamente a predicar. ¿Y qué fue lo que pasó a través de la prédica? El verso 4 nos comienza a delinear a nosotros lo que ahí estaba pasando. O sea, discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos a que creyeran, a que confiaran en el Señor nuestro Dios. El verso siguiente dice: y cuando Silas obviamente y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías encarnado, la imagen visible del Dios de la eternidad, puesta delante de sus ojos en Jesús nuestro Salvador. Él era y es, hermanos, la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Y esto obviamente es importantísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: él estaba entregado a la predicación de la palabra. Solamente alguien que cree esto en verdad se puede entregar a lo que está haciendo. Solamente.
El día de ayer yo miraba, después de la actividad de todo el día, llegué a un lugar a consolar a unos que lloraban. Amén. Por los ídolos falsos. Amén. Y cuando yo llegué allí, pues llegué también a comer en la noche, ya tarde. Y déjenme decirles algo, yo veo a personas, hay personas, yo antes lo decía, yo antes de venir al Señor, yo creí que yo había nacido para andar en mi moto y darle para todos los lados donde yo quería. Yo eso pensaba. Después me gustó la pesca y dije, yo nací para ser pescador. Y después me gustó otra cosa y yo dije, yo nací para hacer esto en la vida. Y después el Señor llega y me toca mi vida, me cambia mi mente y mi corazón. Y ahora digo, yo nací para hacer esto, para ser un predicador, para hablar la palabra, para ir y confirmar del maravilloso amor de Dios. Alguien así piensa ahora en su vida. Alguien bendice el nombre del Señor nuestro Dios. Y eso, amados hermanos, la palabra nos dice que el apóstol Pablo estaba entregado por completo a la predicación. Él quería que sus hermanos de nación, los judíos, ellos entendieran en el Mesías Salvador, entendieran el mensaje de esperanza. ¿Para qué? Para que Dios los pudiera salvar. El verso 6 declara, pero oponiéndosele ellos, obviamente. Ellos comenzaron a oponerse. Vea que la oposición, el trabajo no comenzó allá afuera, comenzó adentro. Porque adentro también hay oposición. Adentro hay quien no cree. Adentro hay quien no confía, quien no espera. Adentro hay quien solamente está oyendo solo para criticar, solo para denigrar, solo para decir eso no es verdad. No, todo esto es verdad. La oposición comenzó con aquellos que no creían, que a ellos era el mensaje primero. Por eso dice oponiéndosele, pero oponiéndosele y blasfemando. Estos les dijo, sacudiéndose el polvo de sus vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y esto no quiere decir que él jamás volvió a predicar. Donde él llegaba primero, y si tenía que tocar la puerta, era en el lugar de la sinagoga. Él siempre llegaba a predicar. Nadie puede entender de esa vez, él ya se fue solamente definido a solo predicarle a los gentiles, no. Más adelante usted lo ve, él vuelve a la sinagoga, vuelve a impartir el mensaje de Dios a los judíos, pero él sabía que Dios lo había levantado para llevar el mensaje apostólico en el nombre de Jesucristo, el evangelio de salvación a los gentiles. Y luego dice entonces, sacudiéndose el polvo, les dijo: vuestra sangre sea sobre ustedes. La pena, obviamente, de un día, el castigo, no va a haber más culpable que ustedes, porque ustedes no quisieron oír, no quisieron creer, no quisieron recibir, y ahora eso obviamente separa a la humanidad en dos grupos totalmente distantes: los salvos y los que no son salvos. Así de sencillo. Este evangelio se predica para que todo el mundo sea salvo. Este evangelio se rechaza, y los que lo rechazan un día tendrán sufrimiento eterno. Y la Biblia dice que entonces, saliendo de allí, el verso 7, y luego vamos a llegar hasta el verso donde yo leí, saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, que se cree que era Tito históricamente. Estuve buscando por donde quiera, todas las señales dan obviamente a Tito, el que después es establecido en Malta para que predicara. Este hombre Tito, dice, él era justo, él era llamado así, él era un temeroso de Dios, él era un griego. Dice, estaba junto a él la sinagoga. Y vean el verso 8, esto es muy importante también, y se lo voy a volver a recordar más adelante. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué tremenda esa palabra. Y eso, si dejáramos el mensaje así, hermanos, Dios los bendiga, vámonos todos a predicar la palabra. Pero eso no solamente puede quedar allí. Lo que usted tiene que ver hoy es lo que el Señor me puso en mi corazón para animarlo a usted, para exhortarlo a usted, que el evangelio, obviamente, el reino de Dios va a tener oposición, como dice el capítulo número 11 del evangelio de Mateo. Del verso 1 hasta el verso 11 habla. El reino de los cielos en su contexto sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Los valientes que lo oyen, que saben que es un mensaje contrario al que la humanidad, el mundo secular tiene, pero que saben que cambiará su vida, que saben que bendecirá su vida. Lo importante, ahí me va a dejar ese texto, hermano Jerry. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios,
los oían, creían y eran bautizados. ¡Qué tremendo! Pero ahora vea lo que es el punto histórico. Y todo esto lo saqué obviamente de recursos que yo tengo en mi casa y lo estaba leyendo y es muchísima información. Pero le voy a compartir cuando menos una cuarta parte de lo que estuve investigando y no se lo puedo decir ni de memoria, me lo grabé casi la mitad, pero no puedo porque es mucho, se me iría toda la prédica en eso. Pero lo importante es de que usted entienda que cuando Pablo entró a la ciudad de Corinto, la capital de Acaya, dice, y sede de la residencia del procónsul. ¿Quién era un procónsul? Un procónsul era un gobernador romano al servicio de Roma. Pero cuando dice obviamente la historia bíblica que el apóstol Pablo llegó a Acaya y allí obviamente estuvo él. Acaya era como una isla, por eso dice, esta cubría una distancia aproximadamente de unos 80 kilómetros. Eso era la ciudad de Acaya. Y cuando dejamos ese punto, dice, en la ciudad había sido destruida en el 146, o sea, en el año 146, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la historia dice que en el año 46, Julio César la había reconstruido y estaba otra vez como en su primera gloria. Y algo importante de todo esto, su posición geográfica de la ciudad de Corintio en Acaya, dice, hacía de Corintio la ciudad más importante de Grecia. ¿Por qué la hacía importante? William Barclay era un predicador y un historiador cristiano. Yo di unas clases en el colegio bíblico de William Barclay y dice, él nos relata los siguientes datos acerca de esta famosísima e importantísima ciudad. Y lo dice, Acaya está casi cortada en dos por el mar, o sea, está casi cortada en dos por el mar. Es como ver el mapa de Baja California, el norte y el sur, la península. Y usted dice, ¿qué tal si se cortara aquí? Pues eso obviamente se corta, pero no está cortada. Lo que dice obviamente William Barclay, dice, Acaya está casi cortada a la mitad por el mar. Y luego dice, de un lado está el Golfo de Salónica y el puerto de Cencrea, y sobre el otro lado está el Golfo de Corinto con su puerto en Loqueos. Y esto está en la Biblia, todo esto usted lo puede ver. Dice, entre ellos había un angosto estrecho de tierra que unía a ambos en una distancia de 8 kilómetros. A eso se le llamaba un istmo. El istmo es como una pequeña lengua de tierra que conectaba obviamente a los dos continentes. Y eso hacía de la ciudad de Corinto, por eso dice, el resultado era que todo el comercio del norte y del sur de Grecia tenía que pasar a través de Corinto porque no había otro camino para hacerlo. Y eso hacía que esta ciudad fuera sumamente importante. Y luego dice, Corinto era llamada el puente de Grecia, de modo que el comercio del este y del oeste del Mediterráneo también tenían que pasar por Corinto, debido a que los hombres preferían ese camino de de modo que los hombres preferían ese camino con comparación al camino de Malea. Malea era un estrecho donde era peligrosa la navegación, donde no había seguridad, era corto, pero no podían llegar con éxito obviamente con sus cargamentos. Y esto hacía obviamente que Corinto era el mercado de Grecia. Entonces todo el comercio llegaba ahí, tanto el oriente, el occidente, todo lo que era la parte del Mediterráneo, todo lo que era el norte y el sur de Grecia, todo tenía que pasar por allí, todo. Y eso hace de la ciudad obviamente una ciudad muy peculiar. Por eso sigo en la historia, dice, pero Corinto era algo más que el centro o el gran centro comercial del negocio en Asia, en la parte de Atenas. No lejos de sus muros tenían lugar cada año los famosos Juegos Ítmicos, que eran juegos no comparados como los olímpicos que se celebraban cada 4 años, sino los Juegos Ítmicos eran juegos que se celebraban cada 2 años, no parecidos a los olímpicos, los que habían comenzado en Olimpia, Grecia, y que se celebraban cada 4 años. No, estos eran unos juegos menores, pero dice la historia que llevaban más gente aún, casi que los Juegos Olímpicos.
olímpicos de más importancia. Y cuando nosotros miramos esta historia, dice que en ese lugar obviamente se celebraba esto. Por eso recuerdan ustedes el capítulo número 9 de la carta a los Corintios, verso 24 hasta el verso 27, donde el apóstol Pablo habla y dice: de modo que el que corre en el estadio de todo se abstiene, no para ganar una corona, verdad, de oro, sino una corona corruptible. Dice: ellos uno solo es el que gana, pero nosotros hay que correr de tal manera que lo alcancemos. Y eso es muy importante. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo hacía obviamente de Grecia y especialmente de la ciudad de Corintio un lugar, una ciudad muy importante. A más de eso, obviamente, dice, pero sobre todo en Corinto, dice, era una ciudad malvada. ¿Por qué? Los griegos obviamente tenían un dicho: hacerse el Corinto, que significaba llevar una vida de lujuria, de corrupción y una vida hundida en el pecado. O sea, los griegos cuando miraban tenían diálogos, los adagios entre ellos, la comunicación. Decían: no te hagas el Corinto, no te hagas tú como aquel tipo de persona, aquello que identifica a las personas de Corinto, que ellos eran gente obviamente dados a la lujuria, dados a la corrupción, estaban sumidos totalmente en el pecado. Y eso es importante, escúchelo. Y luego dice, aún los autores griegos hablaban, dice, de corintizar como símbolo de vida licenciosa, o sea, vida en el pecado, una vida destinada, enfocada a hacer el mal, o sea, una vida libre, suelta, una vida sin control, sin gobierno, una vida anarcática, obviamente. Entonces, ahí en Grecia, si alguna vez se caracterizaba obviamente a alguien como un Corinto, dice, simple y sencillamente se le estaba como señalando como un hombre pecador sin ninguna rienda para dirigir su vida. Y eso era el escenario del lugar a donde Pablo había llegado a predicar. Y allí también en Corinto, obviamente, amados hermanos, estaba el templo de la diosa Afrodita. Una mujer, una diosa, perdón, que era relacionada al deseo, al placer, a la fertilidad. Y dice la historia que todos los días bajaban 1000 sacerdotisas sagradas que eran prostitutas de las montañas a la ciudad de Corinto a ofrecer su trabajo o su servicio. Entonces vea usted que en la historia podemos ver un escenario totalmente, un escenario que no da obviamente el lugar propio para la predicación. Pero aún así, lo que nosotros acabamos de leer en poco de la historia nos enseña a nosotros que para Dios no hay nada imposible. Aún en medio del pecado, de la inmundicia y de la maldad, aún en medio obviamente de donde uno cree que no puede salir nada bueno, Dios nuestro Señor tiene a mucha gente que puede usar para gloria y alabanza de su nombre. Tal vez nosotros hoy decimos el lugar más difícil para predicar la palabra de Dios son Las Vegas. De Las Vegas pueden decir el lugar más malo para predicar la palabra de Dios es Carson City y Reno, the little city in the world. ¿Verdad que sí? Y alguien puede decir el lugar más malo para predicar es Minden y Gardenville, pero déjeme decirle, el lugar más malo para predicar es el lugar donde no se predica. El lugar más bueno para predicar es el lugar donde se predica la gloriosa palabra de Dios nuestro Señor. Esa fue la vida del apóstol Pablo, esa fue la condición cuando él entró de Atenas a Corintio. Salía de un lugar donde la gente lo había ignorado, donde lo habían tratado como loco, como un palabrero, que era alguien que nomás hablaba, y él obviamente no se rindió. Él sabía que en el mensaje hay poder, y en ese poder se da la salvación y se da la gracia de Dios. El apóstol Pablo, obviamente, habiendo estado en Corinto, él, amados hermanos, la historia nos narra también la historia bíblica. Él fue a Corinto antes de llegar a Roma.
Y él sabía, por eso cuando escribe Romanos 1:16, mas no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él, habiendo estado en la ciudad de Corinto en el año 50 de su vida, dice la palabra del Señor nuestro Dios, o la historia, que el apóstol Pablo de ahí escribió 2 cartas, primera y segunda a los tesalonicenses. Pero él, cuando escribió la carta a Roma, él ya tenía en propia vida la experiencia de la oposición, la experiencia del temor en la vida, la experiencia del rechazo, la experiencia de la contienda de las gentes. Pero él no se detuvo. Él, cuando escribe la carta, insisto que en Romanos 1:16, mas no me avergüenzo del evangelio. No hay por qué sentirse apenado, avergonzado. Este es un mensaje de poder, es un mensaje de salvación, es un mensaje de vida. Quiere decir que hoy nosotros, al no querer hablar, al no querer decir, ¿dónde está la gratitud de la que hablábamos la semana pasada? ¿Dónde está? ¿Cómo le voy a pagar a Dios? Y aunque estuvimos diciendo que es imposible pagarle a Dios por lo que ha hecho, lo que nos ha dado, qué ingratos somos cuando no hacemos nada por Él, teniendo a gente, hijos, hermanos, hermanas, familiares, nuestros amigos que conocemos en el trabajo por años, gente que tenemos tan cerca de nosotros que puede tener un destino eterno de separación con Dios, porque nosotros podemos estar siendo invadidos por el temor, porque tengo miedo que si le digo me va a rechazar. Más vale arriesgarse a un rechazo que a uno de los tuyos se vaya al infierno. Más vale que alguien te amenace que te va a golpear. Más vale que alguien diga que tú no tienes nada bueno. Más vale que te diga alguien tú no vales nada. Más vale que te diga uno, padre hermano José, éramos amigos hasta ayer, 20 años de amistad lo dejamos porque tú me hablas de Jesús. Y que el hermano pueda decir, y si me das la oportunidad mañana te voy a volver a hablar, porque Jesús es el único que te puede salvar. Si yo no te predico, tú no vas a creer. Si tú no crees, no te vas a salvar. De veras, ese aplauso es para el Señor, amados hermanos. Hay que dárselo con todo el corazón. Hay que decirle al Señor, hoy Señor, quiero que me ayudes a entender si tengo miedo. Quiero que me ayudes a entender si el temor se ha apoderado de mi vida. Quiero que me ayudes a entender, Señor mi Dios, si vivo una vida sin creer en ti. Porque a todos los que somos tuyos, tú nos has dicho a través, Señor, de tu palabra, que ha trascendido desde aquel día hasta este día, que tú estás con nosotros, que como estuviste con aquellos, estás con nosotros, que el propósito es que el mensaje del evangelio se siga predicando, porque solamente cuando se predica la palabra de Dios, se prende la fe en el corazón. Usted puede hablarle a la gente de todo lo que quiera y menos le hable del evangelio, y podrán conocer y tener todo lo que quieran, menos la esperanza de la vida y de la salvación. En Romanos 10:17 la palabra del Señor dice, la fe viene por el oír, y el mensaje que se oye es el mensaje del evangelio. Mientras no se hable el evangelio, no podemos ayudar a nadie para la vida eterna. Sea tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu vecino, tu compañero de trabajo, sea quien sea. Amados hermanos, nosotros hoy somos una generación de gente que decimos tener miedo a todo. Hay algunas de ustedes, amadas hermanas, que tienen temor a decirle al esposo, y cuando un día él se vaya, va a ser un peso sobre tu vida, que va a ser mucho más doloroso que cualquier otra cosa que hayas experimentado. Cuando el Señor te revele, te muestre, cuando el Señor te haga entender que el que no es de Él en esta vida, no puede ser de Él en la vida venidera. El enemigo trae, como se predicaba en la mañana en inglés, él trae obviamente la persecución, el engaño, y eso es verdad. ¿Saben ustedes que hace cerca de 30 años que el Señor nos rescató a mí y a mi esposa Elizabeth? ¿Saben ustedes que algo pasaba bien común? Se levantaba uno y oraba, y al momento que estar orando uno,
gente comenzaba a temblar, gente caía al suelo, gente comenzaba a tirar espuma, y eso era donde quiera, americanos, indios, mexicanos y de todo mundo. Eso pasaba. Y alguien ha de decir ahorita, ¿y el diablo qué? Ya se acabó. No, el diablo es ahora sigiloso, silencioso. Ahora él sabe, si yo me manifiesto y comienzan ahí, va a venir este loco del pastor con los que le ayudan. En el nombre de Jesucristo, sal de él. Ahora los tiene engañados, los tiene confundidos, los tiene allí. Ya no se manifiesta el enemigo. El enemigo se tapa los oídos para no oír, o dice, te dejo un rato, mi hijo, miga, al rato vengo, cuando no estén hablando así. Está entendiendo las tácticas del enemigo, como se predicaba hoy en la mañana. Antes, amados hermanos, pasábamos así y había gente que al pasar comenzaban a temblar. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué pasa ahora? El enemigo simple y sencillamente dice, no voy a hacer alboroto porque ya sé lo que me van a pasar. Van a traer a los securities de la iglesia, van a invocar sobre mí un nombre que no voy a poder resistir. Me van a dar a mí no solamente una exhortación, no solamente me van a reprender, me van a ordenar y yo tengo que obedecer. Y por eso ahora usted ve, llega a hogares, están con gran necesidad y todo, y usted habla y todo. Y yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿qué está pasando aquí? No se puede ver otra cosa en un hijo, en una hija, en un esposo, en una esposa, en una familia, más que la completa obra del diablo. ¿Qué está pasando aquí? Es que el diablo ya se hizo más inteligente. Cada paliza, amados hermanos, cada puntapié y ¡bum! Para afuera. Comenzaba a gritar. Hace poco yo estaba en un culto y estaba la adoración y yo estaba adelante adorando y oí un grito que trascendió. ¡Uah! Y luego volteé por donde venía el grito. Y 2 o 3 de aquí de la iglesia me vieron. Y cuando comencé a quitar gente para un lado y para otro lado y para otro lado, y llegué y el pastor de la iglesia estaba así viendo y me fue siguiendo. Y el que había predicado estaba arriba y se me quedó mirando. Y llegué donde estaba la muchacha. Y digo esto con humildad y para la gloria y la honra del Señor. Llegué y puse mi mano y dije, you're not welcome here. Get out. In the mighty name of Jesus. Así. Porque era inglés el asunto. Y la muchacha pegó otro grito. ¡Ah! ¡Pum! Cayó al suelo. Y ya me agaché y le dije, Jesus is Lord. Amen. Me dijo, Jesus is God. Jesus is Lord. Me levanté, hermanos, y sin hacer mucho show, ahí voy para Ontava. Y volví a llegar a Ontava. Y cuando se bajó el predicador me dijo, hermano Hernández, ¿sí supiste lo que hiciste? Sí. ¿Qué hiciste? Eché fuera un demonio en el nombre del Señor. Y me dijo, hermano, dice, yo te miré. Le dije, yo sé que me viste. Y me dice el pastor, dice, qué bien hiciste. Qué bien. ¿Sabe una cosa? El diablo ya no hace mucho eso. El diablo ahora está callado. El diablo ahora está engañando. Porque él sabe que si una persona se muere, él ahora bloquea la mente. Él quiere cerrar el corazón. Pero aún así, amados hermanos, la Biblia dice que, como decía yo en Romanos 10:17, que si predicamos, el que oye va a tener que tener una reacción de fe tarde o temprano. Aunque el enemigo esté allí con su obra. Vean la vida del apóstol Pablo. ¿Qué tal que el apóstol Pablo le hubiera dicho, Timoteo, Silas y todos vayan a ver cómo está el asunto en Corinto? Y vengan y me dicen, ¿sabes qué? Pues allá también está el diablo. Entonces vámonos para otro lado. Vámonos, ¿para dónde nos vamos? ¿Sabe usted que donde quiera está el diablo? ¿Sabe usted que en cada casa, en cada colonia, en cada ciudad, el diablo está allí? Porque la obra de él es de matar, robar, matar y destruir, como dice el capítulo 10 de San Juan y el verso 10. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el contexto de eso, después del punto y de la coma, Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si el diablo vino a matar, si el diablo vino a robar, si el diablo vino a destruir, pero Jesús vino para que la gente tuviera vida y no una vida miserable, una vida en abundancia. Entonces la palabra de Dios de Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el mensaje que se predica es el mensaje del evangelio, las buenas nuevas del amor, de la gracia de Dios que vino para salvar a la humanidad. Cuando yo leo la palabra de Dios, el capítulo número 4
de la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Vea lo que dice el verso número 3. Véalo. Sí me oyó, hermano Jerry. 2 Corinthians 4:3. Vea lo que dice. Dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, dice el apóstol Pablo, entre los que se pierde, está encubierto. Otra vez, hermano Yepes, hace rato usted era el valiente amigo que no se quiso quedar callado. Pero vamos a decir que ahora usted no quiere oír. Ven, Eduardo, aquí. Ven, Eduardo, córrele. Vengan aquí enfrente, corre. A ver, hermano Eliseo, usted que está ahí muy cerca, venga para acá. Ustedes son de los que no quieren oír. Si ustedes hablan inglés, don't tell me about Jesus, don't preach to me the gospel of God. Amén. Ustedes son de los que no quieren oír. Y Pablo dice, si nuestro evangelio está encubierto, la palabra encubierto, miren, voy a aprovechar, estoy sudando aquí. Encubierto es que no hay claridad para llegar allá. Ellos no lo ven, el evangelio no puede llegar allá, está encubierto de sus ojos, del entendimiento, de la razón, está encubierto. Entonces dice el apóstol Pablo, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, pero dice quiénes son. No nomás Dios vino y al azar, tú te vas a perder. Oh, qué bonito eres, tú te vas a salvar. Tú por gordito y chaparrito te vas a perder. Tú por moreno y acá. Tú por peloncito te vas a perder. Eso no hizo Dios. Entonces vea lo que el contexto nos dice el verso siguiente. Vea que se conecta, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual, dice la palabra, el cual es la gloria de Dios. Si usted quiere ver a Dios, tiene que ver a Jesús. Si quiere tener a Dios, tiene que tener a Jesús. Si quiere un día estar con Dios, tiene que tener a Jesús hoy en día. Pero el diablo sigue cegando el entendimiento de la gente y él piensa que eso va a ser, este no entiende, descartado ahí nomás. Este no entiende, descartado también. Decimos los mexicanos, a la goma por allá. ¿Cómo se dice en El Salvador? A la borra. ¿Cómo? ¿Al diablo? No, pues ya están con el diablo. No. A ver, ¿cómo se dice en Honduras cuando alguien no quiere y uno se enfada? Ya. Sí, pero ¿a dónde? Al diablo. Pero pues ya están con el diablo. Que no sigan. Y yo a los mexicanos, a la goma, vete a la goma. Que no es malo. Es como una expresión de fastidio, ya te dije, ya esto, y tú sigues allí creyéndole al diablo. A la borra por allá, ¿verdad que también los mexicanos decimos eso? ¿Sí o no? A la porra, a la goma, ya vete a la goma. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere. Uno grandote, otro menos y otro chiquito, pero todos, amados hermanos, pueden ser salvos en el Señor. El diablo piensa que hoy nosotros vamos a seguir teniendo miedo. No, no tenemos que tener miedo. Es que Dios a la iglesia le ha dado algo que es peculiar. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no, nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Alguien de veras lo cree. Pero el enemigo quiere hacernos ver, no vayas a la casa de José Yepes, ahí no entra ni la humedad. No vayas a la casa de Eduardo, ahí no hay nada, ahí no entran ni los hackers. ¿Sí o no? Hackers are famous because they can go anywhere. Aún en medio del cápero aquí, hermanos, aún en medio de todos los países. Y dicen, no vayas a la casa de Eduardo, ahí no entran ni los hackers. No vayas allá con el Eliseo ese, porque allí no entra nada. Eso es lo que el enemigo quiere. Y cuando nosotros decimos, pues este y este y este, ya que se vayan para allá, y se pueden perder eternamente. Amados hermanos, no debemos de darle lugar al temor. No tenemos que darle lugar a todo esto. Hoy se sigue necesitando que haya quien predique al Señor. Hoy, mire la palabra de Dios, no se vayan,
Mire la palabra de Dios en 2 Corintios 5:19. Es algo que nosotros, las nuevas criaturas, en el contexto del verso 17, de modo que si usted o yo estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y esto no es de nosotros, sino de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, ¿sí o no? Pero vea el verso 19, que estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. A ver, venga, hermano Fermín, yo me acuerdo bien de usted cuando no era hermano. No voy a decir nada malo. Ay, hermanos, nomás les voy a decir una, así como lo ven de chiquito, yo lo iba a evangelizar. Y cante, yo ya no podía en veces ni cantar. Pues no, que muy hermano. Y él con la guitarra. Yo nunca supe qué tono tocaba. Nunca supe. Pero siempre quería que yo tocara. Y luego me espantaba. Dije que no iba a decir nada, ¿verdad? ¿Me deja decir otra? Ok. Y luego me espantaba. Comenzaba a desabrocharse la camisa. ¿De veras me quiere predicar? Pues sí. Y se empezaba a desabrochar la camisa, ¿en serio? Y se quitaba la camisa, ¿verdad? Se la quitaba. Y se me paraba. ¿Me quiere seguir predicando? Pues sí. Yo dije, si me echa algo, pues le echo un hijo encima. ¿Verdad? Ya no me acuerdo. Ya no se acuerda, pues no se acuerda, no estaba allí, ¿verdad? Dice. Y él, amados hermanos, él cuando estaba en ese estado, él simple y sencillamente, él no quería entender, no podía entender. Y cuando él comenzó a tener lucidez en su mente, este texto del verso 19, créanmelo, que siempre yo se lo presentaba a él. Eso, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y vea lo hermoso, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. No uno, un montón. Si cualquiera de nosotros haya sido mentiroso, embusteador, vicioso, mujeriego, de todo el paquete, un montón de pecados, no importa cuántos, más de dos son plural y son muchos, y el Señor vino para perdonar los pecados. Y vea qué maravilloso. Y eso es lo que el diablo no puede soportar, que una vida perdida en la inmundicia, en el pecado, en la maldad, él está dispuesto a tomarlo, sacarlo de donde está, ponerlo en sus brazos y poderlo llevar con él caminando. Pregúnteles si ese aplauso es para el Señor. No, pregúnteles si ese aplauso es para el Señor, hermanos. Sí, porque se lo dieron muy así, ¿verdad? Y yo recuerdo que él me decía a mí, y me decía insistentemente, dígame una cosa, hermano José Luis, me decía, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? Sí, le dije. Y yo me paraba junto a él y digo, mire, yo estoy más grande que usted, estoy más lleno de pecado y el Señor ya me perdonó a mí. Y yo le decía, usted está chiquito, Dios lo puede perdonar. Y ya al último comenzaba y se volvía a poner la camisa. Y yo le decía, póngase la camisa porque me está dando temor. Y se empezaba a poner la camisa para atrás. Bueno, pues si de veras es hermano, cante. Y volví a tocar la guitarra. Nunca supe hasta ahora qué tono me tocó, pero yo siempre canté. Se me iba la voz y yo decía, Dios, dame voz donde no hay. Porque él, hermanos, no pasaba una hora, ni dos, ni tres. En veces eran horas continuas. Pero ¿saben una cosa? Valió la pena la desgastada de garganta. La desgastada. En veces me paraba que ya no podía estar más sentado. ¿Verdad que sí, hermana Vicenta? Comenzábamos allá en el cuarto donde él se encerraba, acabábamos acá en la mesa, en la sala y luego después en la mesa cenando al último a horas de la madrugada. ¿Verdad que sí? Porque el hombre no nos podía entender. Pero cuando se le predicaba y se le enseñaba y se le decía y empezó, hermanos, a quitarse todo eso malo. ¿No creen ustedes que yo en mi mente y en mi corazón hubiera haber dicho algo malo? Pero yo sabía que él no era así. Yo sabía que los vicios lo tenían así. Yo sabía, yo lo conocía, trabajábamos en el mismo lugar. Yo lo miraba, bien trabajador que era. Ganaba mucho y lo perdía todo, pero de eso no vamos a hablar. Siéntese mejor. Siéntese mejor. Amén. Hay que darle un aplauso a Dios porque lo salvó, hermano. Hay que darle un aplauso a Dios porque te salvó a ti. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí me daba miedo en veces.
Yo le decía a mi esposa, oye, dicen que esta gente de allá de esta parte de México matan a uno y ya nadie los halla. ¿En serio? ¿En serio? No les voy a decir de dónde es, pero yo sé. Miren, amados hermanos, vale la pena. Hermana, si tú tienes a tus hijos, no te canses de decirles. No te canses. Es mejor que te digan, ya me tienes enfadado, ya me tienes harta, ya me tienes cansado. Lo hago porque te amo. Lo hago porque entiendo, lo hago porque sé que la vida no es igual como estaba antes, sé que la vida es diferente. Tengo al Señor hoy en mí, vivo por su gracia y honra. Vaya al verso 19 nuevamente, hermano Jerry, vea, y lo que dice el texto dice, Dios nuestro Señor vino a eso. Él nos quiere reconciliar, dice, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano Eliseo, a quien le tenga que hablar, usted tiene un mandamiento de parte de Dios de hablarles la palabra de la reconciliación. Mire, siéntese aquí, hermano Eliseo. Ustedes dos están peleados, ¿ok? No se me vayan a jalar muy recio, pero usted jale la corbata y sáquele la lengua, sáquele la lengua. No, sí. No, la suya a él. Vengan aquí en medio, vengan aquí. Pero vean. Fíjese hasta lo que tengo que hacer para que se entienda la prédica. Vea, estos dos están peleados. Ay, te odio. Entonces, están peleados, ¿verdad que sí? Entonces, si yo vengo a reconciliarlos, vengo y le digo, mire, hermano, usted no se porte mal, no ande ahí jalando a su hermano, no esto, no lo otro. Él lo ama, usted lo tiene que amar y todo. Se reconcilian, ellos entonces se vienen a abrazar y dicen, ok, entendemos. ¿Sabe usted que ahorita hay una gran contienda entre el que no es del Señor y el que es del Señor? ¿Sabe usted que hay un destino eterno que lo puede separar? Entonces hoy nosotros, los que tenemos la palabra de la reconciliación, queremos decirle a dos pecadores, a 5, a 10, a 15, a un pecador, reconcíliate con el Señor. Ven, el Señor quiere hacer algo hermoso en tu vida. Vea. Isaías capítulo 1, verso 17 y verso 18. Escuche, este texto, amado hermano, pensando yo en mi prédica, pensaba y yo decía, siempre va a haber personas que llegan a creer en su corazón que Dios no los puede perdonar, así como hay personas que llegan a pensar en su corazón que no tienen nada en que Dios les pueda perdonar. Pero miren, vean lo que dice la palabra de Dios. Aprender a hacer el bien, buscar juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, dice, y amparar a la viuda. El verso 18 es el verso clave que siempre se lee en Isaías. Cuando viene el profeta a la nación del pueblo del Señor, Isaías le estaba diciendo que Dios tenía el poder, el amor, la capacidad. Él tenía todo para poder establecer una nueva relación con ellos. Por eso Él les dice, venid luego y estemos a cuentas. Ya quedamos la semana pasada que el hombre jamás, el hombre pecador y la mujer pecadora, le van a poder pagar a Dios por que le lave los pecados, porque lo justifique. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. ¿Cuáles cuentas? El Señor quiere que el pecador venga y que le diga, esta es toda mi maldad, este es todo lo que me separa de ti. Y el Señor lo va a tomar y va a decir, no me debes nada. Yo lo tomo, yo lo cargo, yo lo quito, yo lo lavo. Eso de venir luego y estemos a cuentas, eso, amado hermano, son textos que un día en la eternidad van a estar sonando para darle a entender a la persona que se salvó, que fue toda la obra del Señor, y a la persona que rechazó, obviamente, que obviamente hubo mucha falta de creer en su corazón para recibirlo del Señor. Porque el Señor dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El carmesí rojo es un color chillante, amados hermanos. Y dice, si tu pecado fuere como el rojo de la grana. ¿Sabe usted que ese jugo de la granada, y hay una grana, hermanos, que el color es chillante? Y dice el Señor, si tus pecados fueran
tan notorios, tan chillantes, tan malos, tan mal es todo. Dice, vendrán a ser como la blanca nieve. Si fueran rojos, obviamente, como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Eso quiere decir que Dios tiene la habilidad, el poder, el amor y la grandeza para que cualquier vida sumida en el pecado, Él la puede restaurar y transformar. Pero para eso, amados hermanos, gracias, para eso, amados hermanos, tenemos que entender nosotros que se tiene que predicar el mensaje del Evangelio. En medio de tu hogar, en medio de mi hogar. El apóstol recibió del Señor en lo que leímos. Pablo, se le apareció el Señor de noche en visión. No temas, no tengas temor, que no te abunde esto de el horror, que no te llegue esto del espanto, que no te aprisione el temor como el pavor, aquello obviamente que tú consideras dañino y que lo quieres evitar, eso que no te importe, Pablo. El Señor le dice, no tengas temor. ¿Por qué? Porque yo, dice, estoy contigo. No calles, haz la obra. Sigue diciendo, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ninguno te va a poder dañar. Yo tengo mucha gente o mucho pueblo en esta ciudad. Y estuve leyendo, hermanos, concordancias y estuve viendo. Y cuando llegué a comprender todo esto, me doy cuenta obviamente que es verdad que el Señor nuestro Dios tiene un sinfín de personas que salieron de la ciudad de Corinto. Cuando yo estaba leyendo el verso número 8, cuando leí en la palabra en el capítulo 18, vea lo que el verso 8 dice claramente. Y Crispo, el principal de la sinagoga, él creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y sabe usted que me di a la tarea de buscar y dije, ¿quiénes se convirtieron en la ciudad de Corintio? Y cuando estuve investigando me di cuenta que fueron un montón de gente que se convirtió en cristianos. ¿Sabe usted que Febe, la que habla el capítulo 16 de la carta a los romanos, fue convertida en Corinto? ¿Sabe usted que Cencreas fue obviamente convertido en el puerto de Corinto? Tercio, que habla Romanos 16, Erasto, cuarto, Chloe, el que habla el capítulo primero de la carta a los Corintios, todos ellos fueron convertidos ahí. ¿Sabe usted que Gallo, del que habla el apóstol Juan en la tercera de Juan, sabe usted que Gallo fue también convertido en la ciudad de Corinto? Estéfanas y su familia, Crispo obviamente, Fortunato, dice el Acaico, otro mencionado que obviamente dice en la Biblia en el 16 de los Corintios. Todos ellos fueron convertidos y muchos más, porque cuando dice la palabra, oyendo creían y eran bautizados. Y el Señor dijo, yo tengo mucho pueblo aquí. ¿No cree usted que el Señor tiene mucha gente aquí en Carson, mucha gente en Reno, mucha gente en Minden, mucha gente? Pero para eso, amados hermanos, tenemos nosotros que predicar. Para eso tenemos que creerle al Señor. Para eso tenemos que determinarnos. Para eso tenemos que entender claramente que el Señor nuestro Dios, esto es lo que quiere. Y vea usted, la palabra de Dios dice en primera los Corintios 9 o 6, perdón, del verso 9 al verso 11, algo que nosotros tenemos que entender. Cuando el apóstol Pablo escribe en esta carta, el capítulo 6, insisto, el verso 9 al 11 dice, cuando escribió el apóstol Pablo esta carta, lo saqué de un comentario muy hermoso que me gusta, dice, esta gente estaba atestada de pecado, de inmundicia y de maldad. Y él comienza con una cuestión: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego comienza a decir, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El verso 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Pero vea usted el verso 11 como un grito de victoria. El apóstol Pablo dice: tanta inmundicia, pecado y maldad, donde 1000 prostitutas bajaban todos los días de las montañas a ofrecer sus servicios de prostitución y de sexualidad, porque estaban obviamente sirviendo en este templo pagano de Afrodita, amados hermanos. Y esta gente estaba allí, como era un lugar donde todo el comercio llegaba, mucha gente entraba y salía, y era un nido de pecado. Pero la Biblia dice en el verso 11, cuando el apóstol Pablo, como un rayo poderoso de luz, dice: y esto erais algunos de vosotros. Esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Habrá entonces algo que hoy nos tiene que animar? Sí, en verdad. Vamos a ponernos de pie. Venga el praise team, vengan los músicos. Déjeme ese texto ahí, hermano Jerry. Quiero que todos, hermanos, vengan y oremos juntos. Señor, ayúdame, Señor. Tengo familiares, tengo hijos, tengo esposo, tengo esposa que te necesita, que debo de predicar, que debo, Señor mi Dios, de dejarme echar fuera el temor. No importa lo que sea, lo que venga, lo que tenga que enfrentar. Lo que quiero creer, que tú vas a estar conmigo, que tú me vas a ayudar, que vale la pena, Señor mi Dios, el rechazo, que vale la pena, Señor mi Dios, una amenaza, que vale la pena, Señor mi Dios, el que alguien me diga que me detesta. Señor, no voy a dar lugar al temor, no voy a dejar aprisionar mi mente, no voy a dejar que nadie, Señor mi Dios, me quite el privilegio y la oportunidad de hablar de ti, del poder de tu amor, de tu maravillosa palabra. Porque si hablo, Señor, tú lo vas a hacer. Tú vas a cambiar la mente, tú vas a tocar el corazón, tú vas a abrir la puerta de la esclavitud, tú vas a glorificar tu maravilloso nombre. No importa el estado de pecado en el que esté mi familiar, no importa el estado de pecado en el que esté mi amigo, no importa el estado de pecado en el que esté mi compañero de trabajo. El evangelio siempre ha tenido oposición, pero Dios, mi Señor, siempre ha salvado. Dios, mi Señor, hoy le dice a la iglesia de Cross Point Ministry: yo tengo mucho pueblo en medio de cada casa, en medio de cada barrio, en medio de cada colonia en esta ciudad. ¿Alguien está entendiendo esto? Yo tengo mucho pueblo. Hay gente que voy a sacar, hay gente que voy a sanar, hay gente que voy a liberar, hay gente que voy a perdonar. Yo tengo mucho pueblo, y muchos de los que salieron de una ciudad, hermanos, caracterizada por la inmundicia y la maldad, salieron para ser instrumentos de gloria para Dios. ¿No crees tú que alguien en tu trabajo, en tu vecindario, en medio de tu familia, puede ser alguien útil para la gloria de Dios? Puede ser alguien que Dios puede usar para la alabanza de su nombre. No dejes que el temor te aterrorice, no dejes que el temor te paralice. Es el tema de mi predicación. No dejes que te detenga. La palabra paralizar es impedir el movimiento. La palabra paralizar es dejarlo a uno de forma estática. Pero el evangelio debe de seguir siendo predicado. El evangelio debe de seguir siendo anunciado. El evangelio tiene poder. El apóstol Pablo le dice a Tito, dejando esto de la justificación en el nombre del Señor, de haber sido lavados, de haber sido perdonados. El apóstol Pablo le dice a Tito en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 5: te encarezco delante de Dios y del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no querrán sufrir la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de su oído la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista.
Soporta el dolor, la aflicción. Habla, no te calles. Enseña a tiempo y fuera de tiempo. Esto es lo importante, amado hermano y amada hermana.